ya nos hemos ajustado todos a horarios diferentes y probablemente ya no estamos acostumbrados después de tanto tiempo a estarnos levantando a esta hora. Pero sí creo que para estos temas es mucho más valioso y enriquece la experiencia de todos, incluyendo sobre todo la mía, el poder discutir los temas a viva voz a pesar de que sea a distancia, ¿no? Tenemos, tenemos tres clases en teoría que faltan, incluyendo esta. Una de ellas estaré mandando el video, que es Derecho Internacional Humanitario y Drones, el uso de Derecho Internacional Humanitario y Robotización, a grandes rasgos. Y la de Derecho Internacional Humanitario y Guerra contra el Narco, que espero que hagamos igual que esta por Zoom el próximo viernes. La idea de esto es, como saben, que empleemos la estructura y los conceptos que hemos obtenido a lo largo del curso, que hemos estudiado a lo largo del curso, para analizar temas de desarrollos de conflicto armado más contemporáneos, como lo son el terrorismo, y que tengamos herramientas para nosotros interpretar bajo el lente del derecho internacional humanitario los distintos desarrollos de estos nuevos fenómenos, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es que no existe una respuesta única para muchas de las preguntas que vamos a estar planteando. Existe mucho debate con respecto al estatus de combatientes del Estado Islámico, por ejemplo, o con respecto al ámbito de aplicación territorial del, del conflicto armado en contra del Estado Islámico. Si el Estado Islámico realiza un ataque terrorista en Francia, como lo hizo en el 2014, Francia puede responder o no como si estuviera en un conflicto armado de carácter no internacional, es decir, qué uso de la fuerza puede hacer. Normalmente en la respuesta en contra del Estado Islámico ante ataques dentro del territorio propio de un país han sido operaciones de seguridad pública, han sido operaciones policíacas, a pesar de que participe el ejército, no se hace un uso de la fuerza como en un conflicto armado de carácter internacional. Se llevan a cabo arrestos, no se alude nunca a una fórmula de proporcionalidad ni a daños colaterales, por ejemplo. Entonces surgen preguntas muy interesantes para las cuales existe debate, como les decía. Entonces, si tienen alguna duda o les interesa algún caso en específico, en cualquier momento me paran, me frenan. Yo me voy a tratar de ir un poco rápido porque es una presentación larga y son muchos temas a cubrir. El esquema es el siguiente. Primero tenemos que definir derecho internacional humanitario bajo el lente, perdón, terrorismo bajo el lente del derecho internacional humanitario. Ya con una definición, que en realidad se darán cuenta que ya la vimos en la clase cuando hablábamos de medios y métodos de combate, sin entrar tanto a fondo. Pero ya con una definición vamos a tratar de clasificar el conflicto armado y la guerra contra el terror, ¿no? ¿Qué fue la guerra contra Al Qaeda o qué es la guerra contra Al Qaeda? ¿Qué es la guerra contra los talibanes? ¿Cuándo ha sido un NAYAC? ¿Cuándo ha sido un AYAC? ¿No? ¿Cuándo ha sido un conflicto armado de carácter internacional? ¿Cuándo ha sido un conflicto armado de carácter no internacional? ¿Qué es la guerra contra el Estado Islámico? Es un conflicto armado de carácter internacional o no internacional? ¿Y en qué momento puede cambiar? Y por supuesto las situaciones transnacionales, ¿no? Que es uno de las características definitivas de la guerra contra el terror. Después vamos a ver el ámbito de aplicación territorial y el ámbito de aplicación temporal, que es lo que les comentaba y les adelanto, una de las preguntas más difíciles que surgen con respecto a la guerra contra el terror, en dónde empieza y dónde acaba. Cuando Bush declara, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que emprendería una cruzada, una guerra contra el terror, dice que perseguiría a Al Qaeda en donde sea que se encontrara y hasta destruirla, hasta destruir al último miembro de Al Qaeda, ¿no? Entonces lo que planteó desde el inicio fue una guerra global, lo que parecería ser un conflicto armado de carácter no internacional, pero de escala global, es decir, extremadamente transnacionalizado, y un conflicto armado cuyo ámbito
cuyo ámbito temporal está indefinido, porque no se plantea y es muy difícil hablar, por ejemplo, de un pacto de paz o un cese al fuego con organizaciones terroristas de este estilo. Entonces lo que Bush planteó desde el inicio es que sería una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el terror de carácter indefinido en cuanto al ámbito temporal de aplicación se refiere, ¿no? Y esto suscita muchas otras preguntas, como el caso de los prisioneros de guerra. Si a un prisionero de guerra lo puedes detener hasta el fin de las hostilidades, ¿qué pasa en una guerra tan abstracta como es la guerra contra el terror? ¿Hasta cuándo puedes detener a un prisionero de guerra en Guantánamo? ¿De acuerdo? Sin juicio, porque un prisionero de guerra no lo estás enjuiciando y como saben la figura de un prisionero de guerra no tiene ningún cariz, ningún carácter punitivo, es simplemente una figura de detención para alejarte de las hostilidades. Entonces, ¿qué pasa en la guerra contra el terror cuando las hostilidades duran para siempre? En pocas palabras, y cuando esta guerra abstracta no tiene un final previsible. ¿No? Entonces surgen todas estas preguntas y después nos tendremos que preguntar, ok, si ya sabemos clasificar el conflicto, ya sabemos cuál es su ámbito territorial y ámbito temporal de aplicación, ¿qué pasa con los combatientes en específico? ¿Cómo los clasificamos? ¿Son combatientes ilegales o no? Que es la figura que ha adoptado el gobierno estadounidense y entre otros. ¿Cuál es el caso de los detenidos en Abu Ghraib y en Guantánamo, las dos prisiones más importantes en donde se detiene a terroristas? ¿Y cuál es el caso de, veamos el caso de las de tortura que ha sido muy sonado con respecto a la guerra contra el terror, porque surge una pregunta muy interesante también. Existe una prohibición general a la tortura, derecho internacional humanitario, como ustedes saben, pero con respecto a la guerra contra el terror, surge esta pregunta de cuándo es valioso, entre comillas, hacer uso de técnicas de interrogación un poco más agresivas, como le llamarían los estadounidenses Enhanced Interrogation Techniques, ¿no? En pos de obtener información valiosa que te ayude a prevenir ataques terroristas. Y esta ha sido una pregunta que se ha tenido que hacer muy seriamente, de forma muy seria, países que se enfrentan a estos retos y vamos a analizar un poco qué tanta razón de ser tiene esta pregunta o no, y qué tanto se debe de mantener la prohibición general a la tortura. No sé si hasta aquí hay alguna duda, este es un poco el panorama general. Si no hay ninguna duda, entramos ya de lleno a las preguntas. Espero que estas preguntas les emocionen tanto como a mí. En realidad sí son la mayoría de ellas cosas que se siguen debatiendo a la fecha y que se debatieron en cuanto Obama entró al poder, si mantenerse o no muchas de las posturas que Estados Unidos llevaba. Ahora que Trump llegó al poder, están cambiando otra vez muchas cosas. Con respecto a la tortura, por ejemplo, él deshizo la orden ejecutiva que llegó Obama a firmar en donde prohibía el uso de estas enhanced interrogation techniques que había empezado a emplear por lo menos Bush. Entonces, estas son preguntas muy relevantes y sobre todo muy controversiales y contemporáneas. Yo tengo una pregunta. Dime. Por lo mismo que el terror es un método prohibido, siempre la otra parte está, siempre la otra parte está haciendo actos ilícitos. Es una muy buena pregunta. Es decir, por la otra parte te refieres al grupo armado no estatal, al terrorista. Sí, en efecto. O sea, el terrorista por definición está empleando un método de guerra, un método de combate prohibido, que es el empleo del terror, ¿no? Es terrorizar a la población civil como método de combate, en teoría para alcanzar un objetivo militar, ¿de acuerdo? La, el gran tema de los grupos terroristas es que el terror no es un medio, sino que es un fin, ¿no? Su único propósito es, aunque es debatible, ¿no? Algunos dirían que el Estado Islámico sí tiene el fin ulterior de crear un califato, de crear, o sea, de gobernar, en pocas palabras. Es decir, sí tiene objetivos militares y políticos más claros. Y lo mismo se podría decir de Al Qaeda, que quería apoderarse entre otras partes del mundo, de Afganistán y de
de Irak, ¿no? Pero el punto es que es no es separable Al Qaeda y el terror como método de combate. Es decir, es una parte clave de lo que conforma a estos grupos y en efecto todo el tiempo están incurriendo en un método de combate ilegal, un método de combate prohibido, que es gran parte de la razón por la cual Estados Unidos crea esta figura de unlawful combatants. Son combatientes que desde su concepción son ilegales, en pocas palabras. Bueno, no que ellos sean ilegales, pero cuyo método de combate es ilegal. Y en efecto, el terror es uno de los métodos prohibidos que pueden ser procesados por la Corte Penal Internacional. Es decir, es un grave breach, una grave violación a los convenios de Ginebra. No sé si eso responde a tu pregunta. O, Sí, está bien, gracias. no, a ti. Bueno, al ver mi pantalla, ¿ustedes ven todo el PowerPoint o se los cubren sus caras como a mí? No, sí lo vemos. Bueno. Entonces, la primera pregunta es una de definición de terrorismo en el derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos desde ahorita es que mucho de lo que llamamos convencionalmente terrorismo ya está criminalizado en los convenios de Ginebra. Sabemos que está prohibido ataques deliberados a civiles, tanto en el Convenio 4 de Ginebra como en el Protocolo 1 adicional. Están prohibidos los ataques indiscriminados, esto lo vimos un poco más a fondo en medios y métodos de combate, pero está en el Protocolo 1 adicional. Todo esto entre los artículos, todo entre artículos 40 y 50 están las protecciones a civiles y van a encontrar estas prohibiciones, ¿no? Están prohibidos los ataques a objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, que ya lo habíamos visto también, y están prohibidos ataques a la propiedad cultural. Es decir, estoy recogiendo distintos elementos de lo que conforma el terrorismo como lo conocemos convencionalmente y cómo se relaciona a prohibiciones en el derecho internacional humanitario. La mayoría de estas cosas ya están criminalizadas en los convenios de Ginebra, ¿no? Cuando... Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Si se puede. Sí, solo no te veo. ¿Lucas? No, ¿ya? Bueno, dime, Lucas. Porque sí tengo mi cámara, ¿eh? Sí, solo ya te vi. Te iba a preguntar, estas reglas que se ponen en el tema del terrorismo, o sea, yo sé que aplican, digo, los gobiernos intentan regular un poco su actuar, pero esto sirve también, o sea, las células terroristas o los grupos terroristas toman algo de estas reglas o para nada, o sea, esto nada más es para la otra parte. Eso es un muy buen punto. Como sabes, las altas partes contratantes de los convenios de Ginebra son solo estados. Es decir, claro, pero... quienes... De acuerdo. Y mi respuesta es un poco depende del grupo terrorista. Cuando pensamos hoy en grupos terroristas, solemos pensar en Al Qaeda, en los talibanes, en Boko Haram, en el Estado Islámico. Y por supuesto que ninguno de estos grupos jamás ha declarado una intención por hacer respetar el derecho internacional humanitario. Sin embargo, tienes casos, por ejemplo, como el de las FARC. Las FARC para el Estado colombiano, por más de 50 años, fueron catalogadas como un grupo terrorista. ¿De acuerdo? Y las FARC sí tenían la intención porque perseguían fines políticos para los cuales a ellos les servía la legitimación política. Ellos se consideraban contrapartes a un conflicto armado de carácter no internacional y declaraban la intención de hacer respetar los convenios de Ginebra, la intención de hacer respetar el protocolo 2 adicional. Se declaraban abiertamente a favor de estos instrumentos, a pesar de que, como en todo conflicto armado, existían N violaciones, ¿no? Existieron N violaciones, pero depende un poco del grupo terrorista al que te refieres. Los el Irish Revolutionary Army, el grupo, pues, independentista irlandés de Irlanda del Norte, el IRA, fue por muchos años catalogado como un grupo terrorista y también declaró la intención de hacer respetar el derecho internacional humanitario. Eso como para responder a una parte de tu respuesta depende del grupo. La otra parte de la respuesta es que
la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario, y esto está en el artículo 1, en el artículo común 1, es para todos, tanto para grupos armados estatales como no estatales, independientemente de que los grupos armados no estatales no hayan participado en la legislación ni hayan firmado ni ratificado ninguno de estos convenios. Es decir, los convenios de Ginebra te dicen esto aplica para todas las partes a un conflicto, independientemente de quiénes son Estado y quiénes no. Esto significa un reto muy importante porque hay una asimetría muy patente entre las altas partes contratantes, que son los estados, que se pusieron de acuerdo para llegar a estas reglas, y los grupos armados no estatales, que nunca declararon su intención de hacer respetar estas reglas, ¿no? Y que fácilmente podrían decir, yo nunca acordé esto. Sin embargo, los convenios de Ginebra dicen que de todas formas tienen la obligación. Este es uno de los retos más importantes que trata de superar el derecho internacional humanitario hoy en día. Hay, entre otras cosas, un esfuerzo muy importante de la Geneva Academy, que lleva pues la figura más importante ahorita de esta rama del derecho, por lo menos desde el punto de vista académico, que es Marco Sassoli. Él tiene un grupo que se llama Geneva Call. O sea, si quieren se los escribo ahorita en el chat, pero Geneva Call como Geneva y llamada. Y si se meten a su página o leen sus papers, eh, tienen el mandato de lograr acuerdos con grupos armados no estatales para que entren en pactos con relación al respeto del derecho internacional humanitario. Parecido a lo que existió entre, por ejemplo, el franquismo en la Guerra Civil Española y la Segunda República Española. Ambos entraron en un pacto que se llamó el Pacto de Burgos. A pesar de que la Segunda República, los franquistas no eran el gobierno del Estado, porque en teoría el gobierno reconocido era el de la Segunda República Española, ambas partes, aunque no era un conflicto de carácter internacional, se pusieron de acuerdo en cuáles eran las reglas y pudieron, digamos que dentro del límite de lo que es cualquier guerra en donde siempre hay violaciones, ponerse de acuerdo en cuál era el trato justo a prisioneros de guerra, ponerse de acuerdo en muchas de las reglas, a pesar de que no todas las partes eran contratantes de los convenios de La Haya ni de los convenios de Ginebra que existían hasta el momento, ¿no? No sé si a todos les queda un poco claro mi respuesta. Es un tema muy complicado, el tema del respeto al derecho internacional humanitario por parte de grupos armados no estatales, y me podría seguir, pero no sé si hasta ahorita les queda claro. A mí muy claro, sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Entonces, el terror como método de combate está prohibido en el derecho internacional humanitario y está criminalizado en los puntos que les mostraba en la lámina anterior. ¿Cómo lo definimos en derecho internacional humanitario? Siguen llegando participantes y me distrae. ¿Cómo lo definimos en derecho internacional humanitario? El protocolo 1 adicional nos dice: the civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack, acts or threat of violence, the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited, ¿no? En pocas palabras nos lo define como cualquier acto o amenaza de violencia cuyo propósito final sea solo esparcir terror, engendrar terror en la población civil. Lo repite tal cual el protocolo 2 adicional. El convenio 4 de Ginebra para la protección de civiles, en su artículo 33, nos dice que todas las penas colectivas, es decir, los castigos colectivos y cualquier método de intimidación o de terrorismo están prohibidos, nos dicen, ¿no? También las represalias están prohibidas, por ejemplo, como método de terror. Eso ya lo habíamos visto. Y el juicio de Galich, también en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que ustedes ya deben de conocer muy bien cuál fue el rol de este tribunal penal con respecto a Tadic, etc., nos dice que existe responsabilidad penal individual por emplear el terror como método de conflicto, como método de combate. Es decir, en el juicio de Galich, agarran a procesan a un general albano
que es Galich, y lo enjuician, entre otros crímenes, por por emplear terror como método de combate, ¿no? Lo que él hizo eran bombardeos no dirigidos a objetivos militares, bombardeos dispersos dirigidos a la población civil, y el Tribunal Penal Internacional determina que su propósito final era solo generar terror, y es la primera instancia en donde se acusa y se sanciona a un individuo por emplear este método prohibido, ¿no? Parte importante del fallo de este tribunal fue que tiene que existir un dolus specialis, ¿no? Tiene que existir la intención específica de causar terror, que es lo que es difícil de probar, ¿no? Este dolo. Entonces, en pocas palabras, el derecho internacional humanitario no habla como lo hablan otros instrumentos de derecho internacional humanitario, de derecho internacional público, perdón. El derecho internacional humanitario no habla de si es para perseguir fines políticos, ideológicos, religiosos. Eso no interesa. Lo único que interesa es que es un método de terror prohibido, un método de combate prohibido, ¿de acuerdo? Así como la perfidia, así como los escudos humanos, así como las represalias, es algo que no puedes hacer en combate. Si lo quieres hacer porque eres el Estado Islámico, o ETA, o las FARC, o el Irish Revolutionary Army, no importa, no importa si eres una organización de carácter político, el Estado mismo, el Estado mexicano, el Estado estadounidense puede emplear métodos de terror también. En la Segunda Guerra Mundial estuvo plagada de bombardeos de terror, así llamados, ¿no? Como el bombardeo por parte de los aliados a la ciudad de Dresden, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un método de guerra prohibido. No guarda ninguna relación a si es alguna organización terrorista, como así la llamamos. Eso rebasa el derecho internacional humanitario. Más que lo rebasa, no le interesa al derecho internacional humanitario. ¿De acuerdo? Sin embargo, existen definiciones de terrorismo que no son propias del derecho de conflicto armado. De entrada, cada estado, cada país, define el terrorismo como un crimen de orden doméstico. Es decir, en la mayoría de los códigos penales vamos a encontrar una prohibición al terrorismo, una prohibición a formar parte de grupos terroristas, a incitar al terrorismo, etcétera. Pero esa ya es una definición que le compete a cada orden penal doméstico, y además es una definición que varía enormemente de país en país. A nosotros, como les decía, si nuestra pregunta es de conflicto armado, solo nos interesa si el medio empleado, el método empleado, es uno cuyo propósito sea generar terror, engendrar terror. No nos importa si es un grupo terrorista o no, porque catalogarlo como tal ya depende de cada país. No sé si eso queda claro. Y les doy el ejemplo más citado, que es el de la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, ¿no? ¿Y cómo define terrorismo esta convención internacional? Nos dice que an act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian or to any other person not taking an active part in hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act by its nature or context is to intimidate the population. Hasta aquí muy parecido a lo que habíamos visto en el protocolo 1 y el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, pero le agrega or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing any act. Es decir, le agrega este criterio político que no es necesario en el caso del derecho internacional humanitario estrictamente hablando. Si en la Segunda Guerra Mundial los aliados bombardean Dresden solo para aterrorizar a la población civil, no le están pidiendo al gobierno alemán que haga nada o no haga nada, solo quieren emplear este método de terror como fin en sí mismo, digamos. Eso basta como definición para el derecho internacional humanitario. La Asamblea General, en su resolución 60-43, dice que un grupo terrorista o que un acto terrorista son actos criminales cuyo propósito es generar un estado de terror en la población general, llevado a cabo por personas o particulares por razones políticas.
Entonces, también aquí esta definición extra derecho internacional humanitario agrega esta razón política, este motivo político o motivación política, mejor dicho, que no es necesario desde el punto estricto del derecho internacional humanitario. Y lo mismo en la Convención del 94 para sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. Nos habla de consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas o religiosas. A nosotros eso no nos interesa. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Igual para ser considerado como grupo terrorista, ¿tienes que haber utilizado el terror como medio de combate con una vez o tiene que ser reiterado el uso? Como, como les comentaba hace unos momentos, cada país define lo que es una organización terrorista a sus ojos. Y en realidad el término organización terrorista es muy maleable. No, o sea, las FARC pueden ser una organización terrorista para Colombia y no para el Estado mexicano, ¿no? O sea, pero para estar hablando de una, no sé, guerra contra el terrorismo, Ujú. no podrías decir que alguien que cometió un acto de terror en su ataque ya es un grupo terrorista. ¿O sí? Pues, o sea, un individuo que cometió un acto de terror. X, a una persona o un grupo, no sé, digamos, yo estoy combatiendo contra México y pues, hago un, no sé, por ejemplo, el Un narcotráfico, coche bomba. cuando cortaban cabezas y colgaban a la gente. De acuerdo. Sí, o sea, no sé si se enteraron, por ejemplo, del escándalo. Bueno, a ojos de muchos fue un escándalo de que Trump, el gobierno de Trump, declaró a muchos grupos de trasiego de droga, a muchos carteles, como grupos terroristas. ¿De acuerdo? Este fue un antes y después para el gobierno estadounidense, declarar a al narcotráfico como grupos terroristas, porque dentro del derecho penal estadounidense entra dentro de otra categoría y los puede, a cualquier miembro de esta organización, los puede procesar por el simple crimen de formar parte de uno de estos grupos, aunque no hayas realizado ninguno de estos actos terroristas todavía. ¿Me explico? Entonces, si tú eres un individuo que Estados Unidos cataloga como grupo terrorista, ser parte de este grupo ya es un crimen para el gobierno estadounidense. ¿De acuerdo? Esa no es la postura del derecho internacional humanitario en un conflicto armado. Ser parte de un grupo no es un crimen en sí mismo, si eres un combatiente, ¿de acuerdo? A menos de que participes directamente en hostilidades y ya te vuelvas un civil participando directamente en hostilidades, lo cual es ilegal dentro de todo país en el mundo, ¿no? Pero este crimen conocido como formar parte de un grupo terrorista va a depender de cómo cada país define grupo terrorista y a quién define como un grupo terrorista, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos, o sea, yo te diría que en un conflicto armado, la respuesta es muy clara. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, si te va a enjuiciar la Corte Penal Internacional o te va a enjuiciar cualquier país por crímenes de guerra, tienes que haber cometido el crimen de guerra específico de emplear el método, de emplear el terror como método de combate. Es decir, lo tienes que haber hecho, en otras palabras. Si te van a procesar dentro de un orden penal doméstico solo por el crimen de ser parte de un grupo terrorista, van a tener que ver caso por caso la situación del individuo y ver si en efecto pertenece a una de las organizaciones que ese gobierno considera un grupo terrorista. O sea, no te procesan en sí por ser terrorista, sino te procesan por haber cometido actos de terror como Pues método de guerra. depende de la figura bajo la cual te están procesando. O sea, de entrada, yo sé que esta no es una clase de derecho penal internacional, pero es importante tener en cuenta una figura del derecho internacional, del derecho penal internacional, que es la figura de la complementariedad. Uno de los pilares estructurales de la Corte Penal Internacional y de los tribunales penales desde Nuremberg, ¿no? Que son los tribunales penales de Nuremberg, de Tokio, de la antigua Yugoslavia, de Ruanda, de Sierra Leona, etc. Uno de los pilares fundamentales es el principio de complementariedad, que dice: yo, Corte Penal Internacional, de cualquiera de estos tribunales, te puedo procesar, pero
cada estado tiene la obligación de hacerlo si ellos también pueden. Entonces, en teoría, cualquier estado te puede a ti procesar por crímenes de guerra, ¿de acuerdo? Entonces, existen dos figuras por las cuales te puede procesar un estado. Por la figura de crímenes de guerra, caso en el cual tendrías que haber cometido el crimen de guerra específico de emplear el terror como método de combate, o Estados Unidos o México te podría decidir procesar solo por el crimen, que no es un crimen de guerra, pero el crimen en su sistema penal específico de formar parte de un grupo terrorista. ¿Me explico? Y en Y ese si caso no tienes que haber realizado un acto terrorista. Estados Unidos codifica, clasifica como crimen el mero hecho de ser parte de una organización terrorista. Si te procesan de manera internacional para después hacer, o sea, ¿ya es vinculante la sentencia desde la misma emisión o necesita homologarlo el Estado? ¿Me repites? Perdóname, quería ver la hora para ver, discúlpame. O sea, si te procesan de manera internacional, Ajá. ¿la sentencia que emite la Corte Penal Internacional ya es vinculante o necesita homologarla el Estado? No, es completamente vinculante. O sea, no me quiero meter de lleno a derecho penal internacional porque es complicado, pero el principio de complementariedad es básicamente te dice cualquier estado te puede procesar, pero si they are unwilling or unable, si son incapaces o no tienen la voluntad de procesarte, la Corte Penal Internacional puede atraer el caso. ¿De acuerdo? Y en ese caso, la Corte Penal Internacional te arresta, si te sanciona y resultas culpable, si el fallo es desfavorable para tu persona, vas a estar en prisión probablemente en La Haya, que de hecho es una buena situación, son bonitas prisiones comparadas a lo que estarías en el caso de México, ¿no? Pero no necesita haber ninguna aprobación del, por ejemplo, si estás enjuiciando a un serbio en la Corte Penal Internacional, no necesita aprobar el gobierno serbio que lo estés enjuiciando o no, ¿de acuerdo? Ah, Aunque hay más preguntas ahí, hay un poco más de cuestiones. Dime, Lucas, ¿me pones en el chat que tienes una pregunta? Sí, para no interrumpirte, perdón. No, gracias. En el tema de quién cataloga a los grupos terroristas como grupos terroristas, para el derecho internacional público, ¿cuál es lo válido? O sea, por decir un ejemplo, si México todavía no ha catalogado a los cárteles o a los grupos de narcotráfico como terroristas, pero Estados Unidos ya los catalogó como terroristas, más la opinión del mismo país donde tiene la célula que podría ser terrorista o la opinión de un tercero que sea una alta parte contratante o la misma Corte Penal Internacional lo define por ella misma y no se atiene a ningún tipo de opinión de otros países. Es una buena pregunta. Te cortaste un poco ahí, pero creo que entendí y dime si me falta algo. Creo que regresamos un poco a lo mismo. La Corte Penal Internacional no le va a interesar si eres miembro de un grupo terrorista o no. Tanto el Estado como, como los carteles, como las FARC, como Al Qaeda, pueden emplear métodos de combate ilícitos o métodos de terror, que es un método de combate prohibido. ¿De acuerdo? Y para fines de la Corte Penal Internacional, si te están acusando de un crimen de guerra, o si, como les decía, por el principio de complementariedad, si la figura por la cual México te está acusando de un crimen es crimen de guerra, para fines del crimen de guerra no importa de qué grupo eres. Lo único que importa es que el método de combate prohibido haya sido el de el terror. Existen instrumentos del derecho internacional público, no del derecho internacional humanitario, de otras ramas de derecho internacional público, que sí definen grupos terroristas como tales, como la Convención Internacional para el Financiamiento del Terrorismo. Y te dice que son grupos cuyo propósito es modificar las acciones del Estado de alguna u otra forma o de una organización internacional por medio de actos cuyo fin sea generar o engendrar terror. ¿De acuerdo? Es una definición un poco amplia. Ya cada país tiene una definición que le acomoda, digamos. Pero para fines de crímenes de guerra, que es lo que nos interesa en derecho internacional humanitario y en derecho penal internacional, no importa qué grupo eres y no tenemos una definición de grupo terrorista.
porque solo tenemos una definición de beligerantes, de combatientes, de altas partes contratantes, de grupos armados no estatales. Ya el cariz político, ideológico, religioso, étnico, racial, etcétera, que le quieras poner detrás, no importa para que determinemos que hayas cometido un crimen de guerra. ¿De acuerdo? O sea, básicamente no le importa quién sea el grupo terrorista, es lo que hagas o la acción que cometas lo que le interesa al derecho público internacional. O sea, Exacto. independientemente, no te van a juzgar por pertenecer a ISIS y ser un administrativo. O sea, llevar las cuentas. Exactamente. O limpiar los baños, pues. En cambio, Estados Unidos sí te puede juzgar por limpiar los baños de ISIS si perteneces al grupo. Exactamente. ¿No? Esa es otra forma de decirlo. Estados Unidos tiene contemplada esta prohibición a la pertenencia a un grupo terrorista, sea cual sea tu relación con este grupo. Y para ellos esto es un crimen. Entonces Estados Unidos te puede procesar, pero no te puede procesar bajo la figura de un crimen de guerra, el simple hecho de haber participado, de formar parte de uno de estos grupos. ¿De acuerdo? No sé si todo esto solo fue la definición de terrorismo. Y es para tener claro a grandes rasgos que el derecho internacional humanitario no define terrorismo. Lo que define es método de terror como uno de los métodos prohibidos de combate, ¿no? Pero veremos que con esto es suficiente, que con esto nos basta para entender muy bien el fenómeno del terrorismo desde el punto de vista del conflicto armado. Ahora hablemos de la guerra contra el terror en específico. Y si me permiten regresarme a el inicio de mi presentación, voy a ir un poco rápido. Tenemos muchos temas a cubrir y me gusta responder a todas sus preguntas. Si vemos la portada de mi presentación, escogí una imagen que todos conocemos, que es que son los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, ¿de acuerdo? Y escogí esta imagen porque no es sorpresa para nadie que este es el gran punto de inflexión en cuanto al terrorismo se refiere. A partir de los ataques del 11 de septiembre del 2001, se crea toda esta figura, esta narrativa, esto muy abstracto, esta figura muy abstracta conocida como la guerra contra el terror, que pone de cabeza más bien, perdón, todo lo que se había entendido como terrorismo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. ¿De acuerdo? Hasta el 11 de septiembre siempre existieron grupos terroristas. Durante toda la historia existieron grupos que emplearon métodos de terror como un método sistemático de combate. ¿De acuerdo? En Irlanda tuvimos por décadas al Irish Revolutionary Army. En España teníamos a ETA, ¿no? Que muchos de ustedes también deben de conocer la historia detrás de ETA. Por más de 50 años tenemos, de hecho, a las FARC en Colombia, a pesar de que hay un acuerdo de paz generalizado, etc. Y sin embargo, hasta el 11 de septiembre no se hablaba de una guerra global contra el terror. De hecho, en la mayoría de los casos, estos grupos terroristas no eran tratados como parte de un conflicto armado. El Estado irlandés, por ejemplo, nunca reconoció la existencia de un conflicto armado contra el IRA, a pesar de que alcanzaban niveles de violencia altísimos y tenían un alto grado de organización. ¿De acuerdo? Los criterios de Tadic que ya conocemos. Lo mismo para España y ETA. España nunca se consideró en conflicto armado con ETA, ¿no? En el caso de las FARC sí, Colombia se consideraba en un conflicto armado con las FARC, porque además controlaban territorio y es un caso un poco más complejo. Pero el punto es que en la mayoría de los casos, los estados nunca reconocían la beligerancia de grupos terroristas. Penalizaban el terrorismo dentro del orden penal doméstico como un crimen y como la pertenencia a un grupo terrorista también como un crimen en sí mismo, pero trataban de no darles estatus de beligerantes, ¿no? Por muchas razones, por no legitimarlos, por no ofrecerles protecciones del
artículo común 3 del Convenio de Ginebra, ni del protocolo adicional 2, etc. Esto cambia con los atentados del 11 de septiembre. Una cita bonita de Bush en los días posteriores a estos atentados fue: "Our war on terror begins with Al Qaeda, but does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated." ¿No? Alguien tiene prendido un micrófono que me hace eco, yo creo. Bueno, ahí ya. Pero solo de analizar esta cita surgen muchas preguntas, ¿no? ¿A qué se refiere con un grupo terrorista of global reach? ¿Y a qué se refiere a que la guerra contra el terror no va a terminar hasta que cada uno de ellos sea derrotado? Esto nos dice A, que va a ser una guerra global, es decir, en dónde empieza y en dónde acaba según el ámbito de aplicación territorial, y B, que tampoco existe un final definitivo según una dimensión temporal clara, ¿no? No prevemos que exista un acuerdo de paz, y si existe un acuerdo de paz contra Al Qaeda, ¿qué pasa con los otros grupos terroristas? Bush nos está diciendo que no importa, que la guerra contra el terror va a continuar hasta que no exista ningún grupo terrorista. Entonces esta guerra contra el terror, en pocas palabras, rompe con las fronteras de lo que nosotros teníamos definido en los NAIACs, en donde la guerra termina cuando tienes un fin de las hostilidades o cuando llegas a un acuerdo de paz general. Pero en la guerra contra el terror este final nunca va a llegar, ¿de acuerdo? Porque las hostilidades de entrada son muy esporádicas. Puedes tener periodos de paz por años y un ataque de muy alta intensidad, como lo fueron los atentados a las Torres Gemelas. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No tuviste guerra por muchos años y de repente tuviste un ataque armado? ¿O siempre hubo conflicto armado? Según la visión del gobierno estadounidense, todo este tiempo hay conflicto armado, a pesar de que no haya intensidad en la violencia, ¿de acuerdo? Entonces, surgen muchas preguntas. La primera pregunta para la clasificación de un conflicto armado, me voy a ir muy rápido por esto porque todo esto ya lo deben de conocer, es cuándo la violencia de un grupo terrorista o cuándo la violencia de lo que hoy conocemos como un grupo terrorista convencionalmente, sin meternos a definiciones muy profundas, puede calificar como un conflicto armado internacional. Lo primero que nos interesa es, en pocas palabras, que exista conflicto armado. Si hay un acto terrorista como ETA poniendo una bomba en el metro de Madrid, por dar un ejemplo, ¿no? Y no alcanza a ser parte ni de un conflicto armado de carácter no internacional, por no cumplir con los umbrales de violencia y de organización que exige Tadic. O no es un conflicto armado internacional porque ETA no es una alta parte contratante a los convenios de Ginebra. En ese caso no nos interesa desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, porque no estamos hablando de conflicto armado. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuándo un acto de terror se lleva a cabo dentro de un conflicto armado, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede un acto de terror llevarse a cabo dentro de un conflicto armado de carácter internacional? Bueno, pues cuando esta milicia está bajo el control de otro estado. Entonces, el caso de Al Qaeda bajo el control de Afganistán en el 2001 es el ejemplo más claro. Al Qaeda perpetró los ataques contra las Torres Gemelas en el 2001 y Estados Unidos los consideró un conflicto armado de carácter internacional porque Al Qaeda estaba bajo el control efectivo de Afganistán, del Estado afgano, que de hecho en ese momento el gobierno efectivo del Estado afgano eran los talibanes, ¿de acuerdo? Era un gobierno talibán en ese momento. Entonces, en ese caso, tenemos un conflicto armado de carácter internacional, porque recordamos el artículo 4, párrafo 2 de los convenios 3, del convenio 3 de Ginebra, y recordamos que si eres una milicia bajo el control de algún estado, eres parte de un conflicto armado de carácter internacional. Otra figura por la cual podrías un acto de terror considerarse parte de un conflicto armado internacional sería que en un levantamiento en masa, en un leveo en masa, que es el artículo 4, párrafo 6 del convenio 3 de Ginebra, se lleven a cabo actos de terror. En ese caso, esta violencia también sería parte de un conflicto armado internacional.
Un caso específico que es muy interesante y que no hemos visto en clase es el del protocolo 1 adicional en su artículo 1, párrafo 4, porque nos habla de que los movimientos de liberación nacional son conflictos armados de carácter internacional. Esto es muy interesante y no me quiero meter mucho a profundidad porque se me va a ir el tiempo. Pero este sería otro ejemplo en donde un acto de terror entraría dentro de un conflicto armado internacional. Y el último caso de terror en donde entraría en un conflicto armado internacional sería en caso de ocupación militar. Por ejemplo, si el país A ocupa el territorio del país B y dentro de ese país B se llevan a cabo actos de terror como respuesta a la ocupación militar, estos actos de terror también entran dentro de un conflicto armado de carácter internacional, no de carácter no internacional, por ser un caso de ocupación. Que sea un conflicto armado internacional o no internacional, ya sabemos que tiene muchas implicaciones. Define si aplica el protocolo 1 adicional o el protocolo 2. El protocolo 2 no solo tiene menos protecciones, sino que no solo tiene menos protecciones para los combatientes del grupo armado no estatal, sino que tiene además menos crímenes de guerra considerados como grave breaches. Entonces, importa mucho definir si es un conflicto armado internacional o no internacional. Yo tengo una duda, perdón. Sí, dime, Alberto. O sea, estos actos de terror que tienen que actualizarse para que pueda ser considerado como un conflicto armado internacional, tienen que nada más, o sea, tienen que, digamos, hacerse en contra de un estado en específico. Sí. O porque, o sea, lo que me imagino yo ahorita es que, por ejemplo, puede haber grupos terroristas que hagan actos de terror, pero no enfocados particularmente a un estado. Okay. Entonces me llama la atención que, por ejemplo, Al Qaeda, que en Estados Unidos puede ser considerado terrorista a todas luces, si entra a México, porque no ha hecho actos de terror contra México en específico, no va a ser considerado como un conflicto armado internacional. O sea, no sé si eso puede, o sea, me refiero a, sí, pues, o sea, si los actos de terror tienen que ser, sí. me tienen que afectar a mí directamente como Estado para que yo te pueda considerar a ti como un terrorista, pues. Es una muy buena pregunta y gracias por hacerla. De entrada, algo muy importante que recordar, y es que un conflicto armado internacional es uso de la fuerza, y recordemos el artículo común 2 a los convenios de Ginebra. Un conflicto armado internacional es el uso de la fuerza entre dos altas partes contratantes, es decir, entre dos estados, ¿de acuerdo? Entonces, no existía un conflicto armado internacional entre Al Qaeda y Estados Unidos. Lo que existía era un conflicto armado internacional entre Afganistán y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque en ese momento Al Qaeda era de facto una milicia de Afganistán, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de conflictos, y lo mismo en el caso de ocupación militar, y en el caso de, o sea, en el caso de una ocupación militar, lo que existe es un conflicto armado entre dos estados, un estado ocupado y el estado ocupante, ¿de acuerdo? Nunca existe un conflicto armado internacional entre un grupo armado no estatal en sí mismo y el estado, ¿no? Entonces, ahora, para que exista un conflicto armado internacional, basta cualquier uso de la fuerza entre dos altas partes contratantes. Entonces, si Al Qaeda, bajo el auspicio de Afganistán, hubiera atacado México, además de atacar a Estados Unidos, un solo ataque hubiera bastado para que existiera un conflicto armado internacional, no solo entre Afganistán y Estados Unidos, sino entre Afganistán y México también. ¿Me explico? Entonces, cuando Estados Unidos lanza su guerra como respuesta a los ataques del 2001, lanza su guerra contra Irak y contra Afganistán y forma esta Coalition of the Willing, ¿no? Y bajo la operación Unified Protector, entran Inglaterra, entra España, entra Francia, muchos otros países entran a Irak y entran a Afganistán.
En ese momento existían muchos AIACs, muchos conflictos armados internacionales. Uno de Estados Unidos contra Afganistán, otro de España contra Irak, otro de Francia contra Irak, Inglaterra contra Irak. ¿Me explico? Entonces, o sea, sí tiene que haber, para que sea AIAC, tiene que haber una instancia de uso de la fuerza entre dos altas partes contratantes. Puede una de estas altas partes contratantes, digamos que contratar, entre comillas, a un grupo terrorista, que es el caso de Al-Qaeda con Afganistán, ¿no? En el caso del Estado Islámico, por ejemplo, no existe Estado en el mundo que oficialmente, que tenga una relación ni de jure ni de facto de control efectivo sobre el Estado Islámico, ¿de acuerdo? Entonces muy difícilmente habrá un conflicto armado internacional contra alguien que apoya al Estado Islámico. Lo que va a haber es un conflicto armado de carácter no internacional. ¿Me explico? Ok, sí, gracias. A ti. Entonces, ahora veamos el caso de un conflicto armado no internacional, un AIAC. Como sabemos, lo que define el que algo sea un conflicto armado internacional o no internacional no es los límites fronterizos ni jurisdiccionales. Lo que define un AIAC o un NAIAC son las partes al conflicto. Para que sea un NAIAC, tiene que ser un acto terrorista asociado a un grupo armado no estatal, pero que no tenga ni caiga dentro del supuesto del artículo 4, párrafo 2, ni caiga dentro del supuesto de un levantamiento en masa, ni caiga dentro del supuesto de un movimiento de liberación nacional, ni caiga dentro del supuesto de ocupación militar. Este es el caso del Estado Islámico, este es el caso de las FARC, este es el caso de N número de Boko Haram, por ejemplo, de la mayoría de lo que se les ocurra contemporáneamente. Alejandro, en Dime. cuanto al artículo 4 habíamos quedado que solo con que tengan cargando armas ya entraban dentro de ese supuesto, ¿no? Buena pregunta. El artículo 4 tiene 4 criterios, ¿no? Cargar armas abiertamente, responsabilidad de mando, poder respetar las reglas del derecho internacional humanitario y tener señas distintivas o uniforme. Lo que habíamos dicho es que el protocolo 1 adicional, que surge hasta 1977, en su artículo 44 relaja estos criterios y nos dice, solo tienes que cumplir a grandes rasgos con 2 criterios, que son cargar armas abiertamente y hacer respetar las reglas del derecho internacional humanitario, ¿no? La pregunta de a qué criterios te atienes depende qué instrumento legal hayas ratificado. Todos los países del mundo han ratificado los convenios de Ginebra. Muchos países no han ratificado el protocolo 1 adicional. Entonces, Estados Unidos, Rusia, Israel, Turquía, etc., no han ratificado el protocolo 1 adicional y nunca lo harán. Estados Unidos solo te considera parte de ese conflicto armado internacional, se atiene al artículo 4 del convenio 3, es decir, se atiene a estos 4 criterios. Y esto le sirve a Estados Unidos cuando veamos el tema de unlawful combatants, porque es parte de su argumento para decir, estos son combatientes ilegales, ni son parte de una milicia, no son parte de un... no actúan como debería de actuar un ejército, no cumplen con estas 4 reglas, ni además son civiles porque están participando constantemente en hostilidades, ¿de acuerdo? Entonces por eso le permite fabricar como esta nueva figura de unlawful combatants, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los países involucrados en la susodicha guerra contra el terror no han ratificado el protocolo 1 adicional, entonces estos 4 criterios siguen siendo los preponderantes, ¿de acuerdo? Bueno, también aprovecho esto para hacer un breve, un paréntesis de que les estaría enviando. Toda esta presentación la hice con NPapers, o sea, con muchas fuentes que creo que les pueden servir para a la hora de ustedes escribir sus ensayos, ¿no? Y responden estas preguntas desde el punto de vista de Al-Qaeda, de los talibanes, de ISIS, etc. Y con un esquema muy... Bueno, encontré, en pocas palabras, les haré llegar muchos documentos en caso que les sirvan, ¿no? Pero seguiré. Ya habíamos hablado que
ya definimos cuándo un acto de terror puede ser considerado como parte de un conflicto armado de carácter internacional. Ahora pensemos en conflictos armados de carácter no internacionales, ¿no? Y como les decía, originalmente todo terrorismo doméstico, a pesar de ser de alta intensidad, normalmente no se concebía dentro del derecho internacional humanitario. Los países no querían hablar de un conflicto armado no internacional o no. Pensamos en ETA, pensamos en el IRA. La mayoría de estos países lo, digamos que lo abordaban este problema solo dentro de su orden jurídico doméstico, donde catalogaban el terrorismo como un crimen, como un acto de terror como un crimen, y te procesaban domésticamente por haber, ya sea formado parte de un grupo terrorista o participado en un acto terrorista. Pero todo cambió cuando Al Qaeda atacó. ¿Alguien nota esa referencia o nadie? ¿No? Bueno, no De importa. Avatar. Sí, pero gracias. Pero cuando Sí. dice todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, ¿no? En la, en fin. Sí, Em, sí. gracias, Diego. Em, em, ¿Por qué creen que todo... Dos preguntas. ¿Por qué creen que antes ningún país quisiera tratar esto como un caso de conflicto armado no internacional? Y B, ¿por qué creen que todo cambiara cuando Al Qaeda atacó? ¿No? Para avanzar rápido, les voy a dar un poco la respuesta. La primera ya la había dado. Es estos países preferían tratarlo desde el orden de vista doméstico porque no querían tener que esperar de entrada a que cumpliera con los criterios de Tadic. No importa si este grupo cumple con los criterios de organización o de intensidad. Cualquier acto de terror es un crimen bajo el sistema doméstico y entonces yo ya te quiero procesar y te quiero enjuiciar. ¿De acuerdo? No me interesa si eres un grupo armado organizado, ni si la violencia entre yo, Estado irlandés, y tu IRA cumple con los criterios de intensidad, dispersión de las muertes, número de heridos, dispersión de las armas, frecuencia de enfrentamientos, etcétera. No me interesan estos criterios. Solo me interesa que tú eres un terrorista y yo te quiero meter en la cárcel. ¿De acuerdo? Cuando Al Qaeda ataca, todo esto cambia porque Estados Unidos sí declara una guerra a estos grupos terroristas. Y cuando declara una guerra, entonces lo que le empieza a interesar a los juristas son los criterios de Tadic. Ya no es solo si para este país, sea México, sea Estados Unidos, sea Irlanda, sea España, fue un acto terrorista o no. Lo que me interesa es quién es beligerante. Y para definir quién es beligerante, la pregunta relevante en un NAYAC, en un conflicto armado de carácter no internacional, sabemos que son los criterios de Tadic. ¿Recuerdan? Los criterios de Tadic son organización de las partes e intensidad de la violencia. Muchos criterios auxiliares informando, nutriendo estos dos criterios generales, ¿no? Estos criterios auxiliares, que tengas una, un mando de voz única, una voz de mando único, perdón, responsabilidad de mando, capacidad de entrar en acuerdos, intensidad de la violencia, frecuencia de los enfrentamientos, dispersión de las armas, etcétera. Esa es la pregunta relevante cuando te estás haciendo, cuando quieres saber si estás en un NAYAC o no, en un conflicto armado de carácter no internacional o no. La descripción del grupo como terrorista, insurgente, guerrilla, etcétera, es irrelevante. Colombia te puede catalogar como insurgente o no, como terrorista o no, pero lo importante es, para que exista un NAYAC, si las partes son lo suficientemente organizadas y si hay intensidad en la violencia. Existen N casos de grupos catalogados como terroristas en desde el punto de vista doméstico y no y que difícilmente alcanzarían los criterios de Tadic. Por ejemplo, Sendero Luminoso o los grupos maoístas en India son grupos terroristas porque incurren en acciones fácilmente que todos convencionalmente llamaríamos como terroristas y que los países dentro de los que cometen estas acciones los enjuician por terrorismo. Sin embargo, no existe un NAYAC, un conflicto armado no internacional entre el Estado y estos grupos. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna duda. Todo muy claro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y sigo entonces, ya me voy a... No sé si, díganme todos con confianza si necesitan un break de 5 minutos o no. Yo me puedo seguir y nos quedan muchos temas, pero les puedo dar 5 minutos. Yo voy a empezar a las
no sé, ¿cómo se sienten? ¿Necesitan pararse, estirar, ir al baño? Pues, no, normal. No sé, como prefieran. Sí, Bueno, no sé, como ustedes quieran. Todo Sí, bien, igual. bueno, Yo pues estoy bien. va. ya Pues fue. gracias. Entonces voy a seguir, ¿ok? Solo no, como no los puedo ver a todos, no sé la verdad si... Lo que no me gustaba de esto del Zoom y por la razón por la que quería mandar videos, en gran parte es porque no me gusta sentir que estoy hablando solo y como no los veo, no sé cómo se sienten, ¿no? Pero entremos de lleno la, al caso de la génesis de la guerra contra el terror, ¿no? La guerra contra el terror, que hoy se ha diversificado en cuanto a grupos armados, a grupos beligerantes y a territorios, nació solo con respecto a Al Qaeda. Esa fue la génesis de la guerra contra el terror. Y todo el marco conceptual que se crea en torno al derecho internacional humanitario y el terrorismo contemporáneo es con relación a los desarrollos que se vivieron entre el 2001 y el 2007 a grandes rasgos, ¿no? Entonces, es importante entender esto y los conceptos que se generaron a partir de esto para em, analizar otros casos como hoy son los de Boko Haram o los del Estado Islámico, ¿no? Que no existían en ese momento. Ya vimos conflictos armados, cuando un acto de terror puede ser considerado un conflicto armado internacional, cuando puede ser considerado un conflicto armado no internacional, y los casos más sensibles, que son los más comunes hoy en día, son los conflictos armados no internacionales, pero de carácter transnacional. Como sabemos, lo que define que un conflicto armado sea de carácter no internacional son las partes, entonces Estados Unidos y Al Qaeda. Pero son conflictos no internacionales, transnacionales. Es un conflicto armado entre Estados Unidos y Al Qaeda, pero en todo el mundo, en Afganistán, en Irak, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y según Bush, en donde sea que se encuentre un miembro de Al Qaeda. Entonces, la primera pregunta es si es una guerra contra el terror, si la guerra contra Al Qaeda era un Ayak o un Nayak, ¿no? Y ya les di parte de la respuesta hace rato con la pregunta de Alberto. No sé si alguien tenga la respuesta. ¿La guerra contra Al Qaeda en el 2001 fue un conflicto armado internacional o no internacional? Sí, fue no internacional, ¿no? Bueno, No, fue internacional, ¿no? porque Creo que representaba fue internacional. Creo que ya Yo los también creo tres. que fue internacional. Ok, creo que Alberto, Diego y Rodrigo al final. Los tres Sí, ya acordaron que fue un conflicto armado internacional, ¿no? En y Lucas. efecto. Ay, Lucas. Ok, y Lucas, acordamos todos que fue un conflicto armado internacional. La respuesta que les pongo en el PowerPoint es depende. ¿Y por qué depende? Y aquí es donde se pone muy interesante el fenómeno de terrorismo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. Y sí quiero enfatizar que estas no son solo preguntas dogmáticas, es decir, sí tienen una implicación real y Estados Unidos las ha abordado con muchísima seriedad. Les cito más adelante a los asesores legales tanto de Bush como de Obama, como de Trump, etcétera, ¿no? Pero con Al Qaeda depende y de qué depende de dónde esté Al Qaeda. Al Qaeda en realidad era dos grupos distintos. De facto tenía operaciones muy distintas dentro de Afganistán y fuera de Afganistán. Al Qaeda dentro de Afganistán estaba de facto bajo el control del gobierno afgano y por consecuencia era considerado parte de un conflicto armado internacional porque era una milicia de facto del gobierno afgano, ¿de acuerdo? Sin embargo, Al Qaeda en Irak prácticamente era otra organización y Saddam Hussein y todos los encargados del ataque contra Estados Unidos en realidad estaban en Afganistán. Gran parte de la razón por la que la mayoría de la comunidad internacional critica a Estados Unidos de la invasión a Irak es porque
Estados Unidos decía actuar en legítima defensa, pero Al Qaeda tenía muy pocas operaciones en Irak. En realidad, todo Al Qaeda estaba en Afganistán. Y lo que existía contra Al Qaeda en Irak, en realidad era un NAYAC, era un conflicto armado de carácter no internacional, porque esos satélites de Al Qaeda no estaban relacionados a ningún gobierno, de facto. Y este es el consenso, ya muchos años después, en retrospectiva, este es el consenso entre juristas, que Al Qaeda en Irak no tenía una relación con Al Qaeda en Afganistán y por consecuencia no actuaba bajo las órdenes de ese gobierno. El verdadero Al Qaeda que, y esto por eso fue una pregunta capciosa, ¿no? Pero el verdadero Al Qaeda que estaba bajo órdenes del gobierno afgano y que perpetró los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre fue Al Qaeda en Afganistán. Entonces, en realidad existía un NAYAC, un conflicto armado de carácter no internacional en Irak contra este contra Al Qaeda en Irak y un conflicto armado de carácter internacional contra Al Qaeda en Afganistán. También existía un conflicto armado internacional que rebasa el terrorismo, que es el conflicto armado internacional que existía entre Estados Unidos y el gobierno de Irak, de Saddam Hussein, el gobierno de Irak en sí mismo. Perdón, ¿el gobierno de Irak no apoyaba a Al Qaeda? O bueno, no sé si lo apoyaba, pero mínimo no lo atacaba. No, el gobierno, o sea, de entrada, recordemos que no atacar a un grupo no basta para que sea tu milicia, digamos. No, correcto, pero mínimo soportaba, o podríamos decirlo de esa manera, soportaba que este grupo estuviera ahí. Y entiendo que no se puede considerar como parte de Irak, pero Irak no es como que atacó a Al Qaeda o de alguna manera intentó sacarlo de su país, solo soportaba su presencia y no tenía ningún tema con esto, ¿no? O sea, no sé si lo apoyaba, De acuerdo. pero por lo que entiendo, o si estoy mal, sí soportaba la presencia del grupo. Lo albergaba, de acuerdo, lo albergaba. Y, y esa es la justificación que da Estados Unidos para entrar bajo el auspicio de legítima defensa a Irak, aunque después sería muy cuestionado porque la legítima defensa en realidad existían de facto dos grupos distintos y quien te atacó fue Al Qaeda en Irak, en Afganistán, no Al Qaeda en Irak. Sé que es complicado, pero es como hablar un poco de pues es un poco hablar de dos grupos distintos, porque es lo que eran de facto. O sea, no había relación entre estos dos, entre Irak y Afganistán, o sea, aunque se llamaban igual y todo, no había comunicaciones entre ambos para hacer algún tipo de apoyos o algo así. O sea, eran como dos grupos completamente diferentes. No, o sea... Es como si yo hago una guerrilla aquí y allá, en México, y les pongo a las dos las FARC, pero no nos hablamos. En efecto, o sea, un poco el problema de los grupos terroristas es que a nivel ideológico puedo yo adoptar tu causa y el Estado Islámico, cualquier civil occidental se puede levantar y ser indoctrinado y unirse a la causa del Estado Islámico, ¿de acuerdo? ¿No? Pero eso no quiere decir que operativamente yo esté concertando acciones con el grupo armado conocido como el Estado Islámico que se encuentra hoy en lo que queda de Siria. ¿Me explico? Entonces, Al Qaeda, al igual que el Estado Islámico, tenían un mandato ideológico y decían, quien quiera que se quiera unir a este califato mundial para establecer el orden del... pues el orden del... ¿Cómo se llama esto? Ay. Bueno, se me fue cómo se llama como el régimen normativo islámico, ¿no? Pero el cuerpo normativo islámico. Pero básicamente cualquiera se podía afiliar ideológicamente, lo cual no quiere decir que de facto fueras el mismo grupo armado. ¿Me explico? Entonces, sí, es como decir que si los católicos tuvieran un tipo de grupos terroristas se basaran en la Biblia, entonces digamos que Al Qaeda en Irak y Afganistán ambos se basaban en la Biblia para perpetrar estos ataques, pero no tenían nada que ver entre ellos. O sea, buscaban el mismo fin religioso, digámoslo así, pero entre ellos no había comunicaciones en las operaciones militares que realizaban. Exactamente, no había coordinación entre las operaciones militares, no podían ser considerados de facto partes del mismo grupo armado,
aunque sí existieran comunicaciones a nivel estratégico más amplio, ¿no? Como no, no necesariamente, o sea, no necesariamente en la planeación de los ataques armados. Osama Bin Laden en realidad era parte de Al Qaeda en Afganistán. Y Osama Bin Laden, el gran responsable de los ataques a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad es que existía un conflicto armado de carácter no internacional contra Al Qaeda en Irak y un conflicto armado de carácter internacional contra Al Qaeda bueno, contra Afganistán, en Afganistán, y Al Qaeda como una de las milicias de Afganistán. ¿De acuerdo? Importante tener en cuenta que en ese momento el gobierno de Afganistán eran los talibanes, que Estados Unidos invade en el 2001 y en menos de un año depone al gobierno talibán y entra en un nayak con los talibanes que se resuelve hasta este año. Hace unos meses hubo un acuerdo de paz entre el gobierno estadounidense, bueno, no un acuerdo de paz, un cese al fuego indefinido entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes, pero los talibanes ya no siendo el gobierno de Afganistán como lo eran en el 2001, ahora los talibanes como parte de un nayak, de un conflicto armado no internacional. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Por lo que entiendo, no están cumpliendo el acuerdo, ¿verdad? Trump, escuché que se estaba quejando hace poco. Sí, es un buen punto. Em, Estados Unidos, bueno, Trump ahora dice que los talibanes están incumpliendo con el acuerdo de cese al fuego y la realidad es que es difícil conocer los hechos. Yo no sé si están o no entrando en hostilidades de nuevo, pero el gobierno afgano dice que no y que hay que seguir con el cese al fuego y Trump es un poco más temperamental. Entonces, quién sabe qué terminará pasando. Pero la guerra contra Afganistán, contra los talibanes, es el conflicto armado que más ha durado en la historia de Estados Unidos. Lleva 19 años, en realidad, ¿no? Perfecto. Las Gracias. situaciones, no, a ti, las situaciones transnacionales es lo que vuelven tan complicado el caso del, de la guerra contra el terror, que es lo que les decía, tenemos que analizar cada caso por separado para entender qué está pasando en cada país y si en cada país es un AYAC o es un NAYAC. Con la guerra contra el terror es donde se vuelve, digamos, por falta de mejor verbo, donde se democratiza esto de las guerras, de los conflictos armados no internacionales, transnacionales. Es decir, un conflicto armado contra un grupo no estatal, pero transnacional. No estoy peleando una guerra civil en Estados Unidos, estoy peleando contra un grupo no estatal en cualquier otra parte del mundo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se vuelve más controversial de estos NAYACs. Lo que tenemos que entender es cómo nace el artículo común 3 y por qué representa. El artículo común 3, como saben, es la primera instancia en la que se reconoce que puede existir un conflicto armado entre un gobierno y un grupo armado no estatal. Este artículo no se crea hasta 1949 y es en gran parte respuesta a la Guerra Civil Española, donde los estados dicen en 1949, ¿sabes qué? Sí tiene que haber una figura que nos permita dar protecciones mínimas, al menos a civiles, en el caso de un conflicto armado entre un gobierno y un grupo armado no estatal. Pero no se podía concebir en 1949 que estas guerras entre un grupo armado no estatal y el gobierno se libraran fuera del territorio de este gobierno. Es decir, el artículo común 3 se refería tácitamente a lo que ellos podían concebir como un conflicto armado no internacional, que eran guerras civiles convencionales. ¿De acuerdo? Todo esto cambia cuando Al Qaeda atacó. Todo esto cambió cuando Al Qaeda atacó. Casos importantes para ir definiendo estas situaciones transnacionales y para arrojar luz. El caso más importante fue el de Hamdan versus Rumsfeld. Hamdan era un miembro de Al Qaeda enjuiciado en Estados Unidos por participación en hostilidades y por crímenes de guerra. Y Rumsfeld, como ustedes saben, era el secretario de defensa en el gobierno de Bush, que tenía una relación muy estrecha con Cheney, etc.
Y Rumsfeld fue llevado a la corte, a la Suprema Corte de Estados Unidos. El caso fue llevado porque Hamdan acusaba justamente que no lo estaban tratando ni como combatiente ni como civil porque no había tenido un debido proceso, etc. Y fue un caso muy sonado. El fallo de la Suprema Corte reforzó lo que nosotros conocemos lo que nosotros hemos estudiado. El caso de la Suprema Corte dijo: esto es un conflicto armado de carácter no internacional, a pesar de que se esté librando en Afganistán, ¿no? Hamdan fue arrestado en Afganistán y llevado a Guantánamo. Y dijo la Suprema Corte estadounidense: si no es entre dos estados, entonces es un NAYAC. Y dijo: en paralelo al NAYAC existe un AYAC con el gobierno de Afganistán. En paralelo al NAYAC existe un AYAC contra el gobierno de Afganistán. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que refrenda lo que hemos visto de clasificación de conflicto armado. Y la pregunta que surge es si siempre que un gobierno se defiende de ataques terroristas provenientes de otro estado, entra en un AYAC con este, ¿no? Y creo que tengo un ejemplo más claro aquí. Ok, el caso de Al Qaeda en Afganistán es muy sencillo, si lo piensas, porque era muy fácil comprobar que Al Qaeda en Afganistán estaba de facto siendo controlado por el gobierno afgano, que eran los talibanes. Entonces es muy sencillo determinar que ahí había un AYAC, un conflicto armado de carácter, de carácter internacional, ¿de acuerdo? Existen casos mucho más complicados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un miembro del Estado Islámico se va a Yemen o se va a Australia y empieza a planear ataques hacia Estados Unidos desde Australia? Por ejemplo, Estados Unidos, si ataca a Australia, ¿está entrando en un AYAC con Australia o no? Si entró a Australia sin la autorización de ese país. Lo que les decía es, el caso de Afganistán es muy sencillo, porque la relación de facto entre el gobierno y el grupo armado no estatal es clara. Pero este no siempre es el caso. Un caso muy complicado es la guerra, el NAYAC, que existió entre Israel y Hezbollah en el 2006. Hezbollah perpetró N ataques terroristas en contra del Estado israelí, en contra de civiles israelíes en el 2006. Y este es un caso más parecido al que nos decía Lucas hace unos momentos, como Al Qaeda en Irak. Hezbollah existía en Líbano y Líbano albergaba a Hezbollah, pero bajo ningún criterio existía una relación de facto de control de Líbano hacia Hezbollah. ¿Me explico? Hezbollah nunca fue en el 2006 una milicia del Estado libanés, ¿de acuerdo? Entonces, este es un caso muy complicado porque Israel, en legítima defensa, se quiere defender de Hezbollah, pero Hezbollah está en Líbano. Entonces la pregunta, que sigue siendo muy controversial a la fecha, es si Israel, al atacar a Hezbollah en Líbano, entra en un conflicto armado internacional contra Líbano o no. Este caso es interesante porque, como les digo, Líbano no controlaba a Hezbollah. Es un grupo, es como si las FARC empezaran a atacar a México y México entrara a atacar a Colombia. Colombia en ningún momento está financiando ni controlando a las FARC. El financiamiento es una pregunta separada, pero no, en ningún momento está controlando las operaciones militares de las FARC. Y sin embargo, al mismo tiempo México tiene derecho a defenderse, ¿de acuerdo? Es lo mismo que sucedió entre Hezbollah, Líbano e Israel. Israel atacó territorio libanés para defenderse de Hezbollah, que controlaba parte del territorio libanés. Destruyó carreteras, puentes, puertos de Líbano, y nunca hubo hostilidades entre las Fuerzas Armadas libanesas y entre las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces ¿qué creen ustedes? ¿Existió un conflicto armado internacional entre Líbano e Israel o solo existió un conflicto armado no internacional entre Israel y Hezbollah? Esta es una pregunta y así yo también descanso un poquito. ¿Qué opinan? Pues yo pienso que no existió
es que debe estar más complicado que esto, por lo que dice, pero yo pienso que al no estar el gobierno de Líbano involucrado con los ataques de Hezbollah y no tener control efectivo ni que se le pudieran atribuir al gobierno estos ataques, es un NAYAC, o sea, no internacional, porque únicamente es un grupo atacando a Israel, pero no está respaldado por ningún gobierno. Ujú. Es una buena... Yo también pienso lo mismo. O sea, creo que el ejemplo que pusiste sobre las FARC y México y Colombia pues, queda muy claro. O sea, ¿cómo vas a culpar a un país por una célula que ni siquiera tiene control, no le da dinero, no hace absolutamente nada? Y además, no sé si sea el caso en pero si en Colombia la combate. No sé si Líbano la combatía o simplemente la dejaba allí. Gran punto. No, o sea, yo también pienso como Rodrigo que es un NIAC. O sea, completamente. No puedes culpar a un país por una célula terrorista que no tiene nada que ver con el mismo país. Y además que, como dices, o sea, se comprobó que no tenía ningún tipo de control efectivo sobre los mismos y no tenían una autorización para hacer lo que hacían. Entonces, no le puedes echar la culpa a alguien. De acuerdo. Ambas son muy buenas respuestas y esto es una de las preguntas que les adelantaba desde el inicio. No tienen una única respuesta correcta y se siguen debatiendo. Hoy se sigue debatiendo si la guerra en Siria, además de ser un NAYAC entre Estados Unidos y el Estado Islámico, es un AYAC entre Estados Unidos y Siria. Porque Estados Unidos entró a Siria sin autorización y está también destruyendo infraestructura siria en su pelea contra el Estado Islámico. ¿Me explico? Entonces, hay quienes dicen que así como existió un NAYAC entre Estados Unidos, como entre Israel y Líbano, hay quienes dicen que existe un AYAC entre Estados Unidos y Siria. Surgen un par... La respuesta no es tan sencilla como la plantean ahorita Lucas y Rodrigo. No se trata solo de que no existía control efectivo de Siria hacia... No se trata solo de que no existía un control efectivo de Líbano a Hezbollah. También se trata de la pregunta de qué califica como uso de la fuerza entre two high contracting parties. Si recuerdan el artículo común 2 de los convenios de Ginebra, existe un conflicto armado de carácter internacional cuando existe uso de la fuerza entre dos altas partes contratantes. La pregunta es si el que Israel destruya puentes libaneses constituye un uso de la fuerza entre dos altas partes contratantes. Si así lo es, si ese es el caso, entonces sí existió un conflicto armado internacional entre Israel y Líbano, porque Israel, una alta parte contratante, atacó al Líbano, una alta parte contratante. Si en cambio la definición de uso de la fuerza entre dos altas partes contratantes se refiere a intercambio de fuego entre las fuerzas armadas, en ese caso no hubo un conflicto armado internacional, porque el intercambio de fuego fue entre Israel y Hezbollah no era una milicia del Líbano, ¿de acuerdo? Entonces,